Deshazte del bebé. No quiero tener un hijo, pero no sé por dónde empezar con mi vida. Toma esto. No. Deshazte de él. No quiero tener un hijo. Andrew Montero no levantó la voz cuando lo dijo. No le hacía falta. El poder residía en su quietud, en la forma en que se recostó en el sillón de cuero, en la lenta exhalación por la nariz, en la tranquila certeza de que el mundo se doblegaba a sus decisiones, quisiera o no. La mesa de cristal entre ellos reflejaba las luces de la ciudad a sus espaldas. Chicago brillaba como un campo de estrellas lejanas. Desde el piso 40, todo parecía limpio, controlado, seguro. Las consecuencias no podían llegar tan alto. En el suelo, frente a él, Sabrina estaba arrodillada. No había planeado estar allí así. No de rodillas, ni con su uniforme de limpieza puesto. La tela azul pálida estaba arrugada por horas de fregar suelos de mármol que costaban más que su salario anual. Los guantes de goma amarillos se le pegaban a las manos, húmedos y con ligeras manchas de jabón. Su vientre sobresalía redondo e innegable, estirando la fina tela como si exigiera ser visto. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas y desaparecían en la alfombra. Andrew levantó su mano tatuada y golpeó con el dedo índice el documento que había sobre la mesa una vez, 2 veces. El sonido fue suave. Definitivo. Eso lo cubre todo, dijo. El procedimiento, la reubicación, un nuevo comienzo en algún lugar lejano, en algún lugar donde ya no existirás. No lo dijo. No tenía por qué hacerlo. Sabrina miró fijamente el sobre que había junto a los papeles. Grueso, pesado, cuidadosamente sellado. Sin abrirlo, sabía que contenía más dinero del que había visto en su vida. Suficiente para borrar errores, suficiente para borrar personas. Había ensayado este momento durante 3 días frente al espejo roto del baño de la sala de descanso del trabajo, en el autobús de camino a su edificio, agarrándose al poste con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. Primero había imaginado la sorpresa. Andrew levantándose bruscamente, con los ojos oscuros, exigiendo saber si estaba segura. Había imaginado ira, palabras duras, pasos nerviosos, manos peinando su cabello. Incluso había imaginado miedo, una grieta en la armadura de acero que él llevaba también. Lo que nunca había imaginado era indiferencia. Ahora él se enderezaba los puños de su traje a medida como si estuvieran discutiendo un pequeño inconveniente. Un conflicto de horarios, un problema fácil de resolver con suficiente dinero. Haré que mi gente se encargue de los detalles, continuó. No tendrás que preocuparte por nada. Tragó saliva con dificultad, con la garganta ardiendo. ¿Y nosotros?, preguntó. Las palabras salieron débiles, frágiles. Se odió a sí misma por ello. Andrew se detuvo, de espaldas a ella, mirando al horizonte. Su reflejo se veía débilmente en el cristal. Mandíbula afilada, ojos fríos, un hombre esculpido por la disciplina y el legado. ¿Y nosotros?, repitió como saboreando la pregunta. Ella se llevó una mano al estómago, sintiendo el débil aleteo bajo su palma. Un recordatorio, un milagro, una vida que él se negaba a reconocer. Dijiste que querías salir, dijo ella. Dijiste que estabas cansado de la violencia, de la sangre. Dijiste que podíamos construir algo real. Silencio. Ella recordó la noche en que él había llegado a su apartamento sangrando, desplomándose contra el marco de la puerta. Cómo lo había escondido en el ala privada de un hospital, arriesgando su trabajo, su futuro, todo. Recordó haberle limpiado la sangre de las manos, cómo se había suavizado su voz al pronunciar su nombre. No puedo imaginar mi vida sin ti, le había susurrado entonces. Ahora no se daba la vuelta al responder. Te dije lo que necesitabas oír. La frase le golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Algo dentro de Sabrina se rompió, no de forma ruidosa ni dramática, sino por completo, como el cristal bajo presión, destrozándose de una forma que nunca podría repararse. Miró fijamente su espalda, al hombre que una vez le había acariciado la mandíbula con dedos reverentes, que le había hecho creer que era importante en un mundo que nunca antes la había elegido. Se había criado en el sistema, hogares de acogida, amabilidad temporal,
puertas que se cerraban sin previo aviso. Había aprendido pronto a no esperar nada permanente, pero Andrew le había hecho olvidar esa lección. Ahora se la estaba enseñando de nuevo. Lentamente, se quitó los guantes de las manos, y el caucho se desprendió con un suave chasquido. Los colocó cuidadosamente sobre la alfombra, alisándolos una vez, como si el orden pudiera mantenerla entera. Y no tocó el sobre. No suplicó. Se puso de pie, con las piernas temblando, y por un momento pensó que podría derrumbarse. Pero no lo hizo. Presionó la palma de la mano contra su vientre y se inclinó hacia la sensación que había allí. La prueba viva y constante de que no estaba sola. «Sobreviviremos», susurró. Andrew no la oyó, o tal vez decidió no hacerlo. Pasó junto a él, con los tacones silenciosos contra el suelo pulido. Atravesó las enormes puertas del ático y entró en el ascensor que la esperaba. Las puertas se cerraron con un suave tintineo, sellando el espacio detrás de ella como una tumba. Solo cuando el ascensor comenzó a descender, las lágrimas brotaron. Salió a la noche y se encontró con la lluvia esperándola. Fría e implacable, le empapó el pelo, el uniforme, la piel, hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba el agua y dónde comenzaban sus lágrimas. Caminó sin rumbo fijo, pasando por calles que brillaban con una riqueza que nunca alcanzaría, pasando por restaurantes donde las risas se derramaban sobre las aceras. Su teléfono vibró en su bolsillo. No lo miró. Cuando llegó a la estación de autobuses a las afueras de la ciudad, sus zapatos estaban destrozados y le dolían los pies. El panel electrónico parpadeaba sobre su cabeza, mostrando destinos en los que nunca había estado. Miró fijamente los nombres como si fueran puertas a otras vidas. Portland, Maine. Las letras parpadeaban débilmente y algo se le encogió en el pecho. Muy tranquilo. Anónimo. Lo más lejos posible de Andrew Montero y del imperio que llevaba su nombre. Compró el billete en efectivo, sin dar nombre, sin preguntas. El autobús partió a las 2:30, casi vacío. Sabrina ocupó el último asiento, apoyó la frente en la fría ventana y observó cómo las luces de Chicago se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían agotado, dejando atrás algo más duro, más agudo, más decidido. No sabía cómo sobreviviría. No sabía dónde dormiría mañana por la noche. Aún no sabía que no llevaba una vida, sino dos. Lo único que sabía era que nunca más permitiría que un hombre decidiera su valor. Detrás de ella, en un ático en lo alto de la ciudad, Andrew Montero permanecía solo en silencio. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, lo necesario, lo que su padre habría esperado de él. Pero cuando sus hombres regresaron horas más tarde con la noticia de que el apartamento en el que ella había vivido estaba vacío y que el sobre con el dinero seguía intacto sobre la mesa, algo frío y desconocido se apretó en su pecho después de que ella lo rechazara. Nadie rechazaba a Andrew Montero. Miró fijamente el sobre durante un largo rato, luego lo metió en un cajón y lo cerró de un golpe. La encontraría, se dijo a sí mismo. Se aseguraría de que ella siguiera las instrucciones. Asegurarse de que el problema se resolviera. Pero en lo más profundo de su ser, en ese lugar que nunca se permitía examinar, una pregunta comenzó a susurrarle. Y esa pregunta lo acompañaría en sus noches de insomnio. 3 años más tarde, cuando se quedara paralizado frente a la puerta de una habitación de hospital y mirara a los ojos de un niño que llevaba su sangre, recordaría ese momento, esa frase, esa decisión. Y finalmente comprendería que algunas cosas, una vez desechadas, regresan para cobrar su precio. El autobús avanzaba ruidosamente por la noche como un animal agotado, con el motor rugiendo al alejarse de la ciudad en la que Sabrina había creído una vez que podría estar su futuro. Ella estaba sentada en la última fila, con las rodillas juntas y los brazos cruzados bajo una chaqueta fina que no servía para protegerla del frío. Las luces del techo parpadeaban intermitentemente, bañando el autobús casi vacío con un brillo apagado y enfermizo. Un hombre roncaba suavemente 3 asientos más adelante. En algún lugar cerca de la parte delantera, un bebé lloraba y lo acallaban suavemente. Nadie la miraba.
Por primera vez en días, eso le pareció una bendición. Le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían doler. La adrenalina que la había llevado a salir del ático de Andrew Monto, bajo la lluvia, a través de las puertas de la estación de autobuses, se estaba desvaneciendo ahora, dejando atrás un agotamiento profundo. Le ardían los párpados, pero cada vez que los cerraba, veía su espalda vuelta hacia ella y oía de nuevo su voz, firme, distante, definitiva. Te dije lo que necesitabas oír. Apoyó la palma de la mano en la ventana de cristal, sintiendo la vibración de la carretera bajo su piel, y dejó que su otra mano se deslizara instintivamente hacia su vientre. Aún era tan temprano que la mayoría de la gente aún no se daría cuenta. Todavía era lo suficientemente pequeño como para ocultarlo bajo ropa holgada y una postura cuidadosa. Todavía llevaba una vida que ya había sido rechazada. El autobús cruzó la frontera estatal en algún momento cerca del amanecer. Sabrina no sabía exactamente cuándo entraba y salía de un sueño superficial. Se despertaba cada vez que el autobús reducía la velocidad o se detenía. Cada vez que se abría una puerta con un silbido y el aire frío barría el pasillo. En una gasolinera en medio de la nada, se bajó para ir al baño. Las luces fluorescentes del interior zumbaban ruidosamente, reflejando su pálido rostro en un espejo manchado, y sus ojos parecían demasiado grandes en su cara. Más huecos, más viejos. Se echó agua en las mejillas y susurró, «¿Estás bien?», a su reflejo. La mujer que la miraba no parecía convencida. Cuando el autobús finalmente llegó a Portland, a última hora de la tarde del día siguiente, a Sabrina le temblaban las piernas al bajar al pavimento agrietado. El aire olía diferente aquí, sal y madera húmeda, el leve olor del océano traído por la brisa fría. Se quedó quieta un momento, con la maleta a sus pies, y giró lentamente en un círculo completo. No había rascacielos imponentes, no había coches negros parados en la acera, no había hombres con trajes a medida mirando desde detrás de gafas oscuras. Solo extraños, gente corriente, viviendo sus vidas. Exhaló temblorosamente. Esto tendría que ser suficiente. Encontró una pensión cerca del puerto, barata, con poca luz y tranquila. La mujer de la recepción apenas levantó la vista cuando Sabrina pagó una semana en efectivo. Sin preguntas, sin papeleo. La habitación olía ligeramente a mojo y a limpiador de alfombras viejo, pero tenía una cama y una cerradura en la puerta. Sabrina se derrumbó sobre el colchón, completamente vestida, y su cuerpo finalmente cedió al peso de todo lo que había estado cargando. Durmió durante casi 12 horas. Cuando se despertó, volvía a llover. Pasó los 2 días siguientes moviéndose con cuidado, deliberadamente. Visitó la biblioteca pública y utilizó uno de los ordenadores para investigar cómo desaparecer, cómo vivir sin dejar rastro, cómo sobrevivir sin ser vista. Eligió un nombre que le pareció lo suficientemente sencillo como para pasar desapercibido. Sabrina Hartwell se convirtió en Nora Sullivan. Practicó firmando en trozos de papel hasta que su mano dejó de temblar. Una semana más tarde, encontró trabajo limpiando habitaciones en un pequeño hotel de las afueras. El propietario era un anciano de ojos cansados que pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Ella le dijo que era nueva en la ciudad y que necesitaba algo temporal. Él asintió y le entregó un uniforme. Esa noche, mientras yacía en la estrecha cama de su habitación en la pensión, Sabrina se permitió algo que no había hecho desde que salió de Chicago. Esperanza, Andrew Montero estaba de pie en el centro del salón de su ático, con las manos apretadas a los lados, mirando fijamente el espacio vacío donde Sabrina se había arrodillado. El sobre estaba sobre la mesa, exactamente donde ella lo había dejado, sin tocar. Gianni Caruso estaba a unos metros de distancia, con una expresión cuidadosamente neutra. Había sido la mano derecha de Andrew durante casi 2 décadas. Había visto enterrar cadáveres, comenzar y terminar guerras, formarse y destruirse alianzas. Pero nunca había visto a Andrew así. «No se llevó el dinero», dijo Gianni en voz baja. Andrew no respondió. «Limpió el apartamento», continuó Gianni. «No dejó ningún objeto personal, ninguna dirección de reenvío,
Ningún registro telefónico después de anoche. Todavía nada. Andrew cruzó la habitación lentamente y cogió el sobre. Lo sopesó en la mano y luego lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. Nadie se aleja de mí, dijo por fin. Las palabras sonaron mal en el aire, huecas, como una regla que de repente había dejado de aplicarse. Encuéntrala, ordenó. Todos los lugares en los que ha estado, todas las personas con las que ha hablado. Quiero saber dónde está y qué está haciendo. Gianni dudó solo una fracción de segundo. ¿Y si no podemos?, preguntó. Andrew se volvió hacia él, con los ojos grises brillantes. Lo harás. Gianni asintió y se marchó sin decir nada más. Pasaron las horas, luego los días, como si no hubiera actividad en la tarjeta de crédito, ni llamadas telefónicas, ni registros hospitalarios, ni empleo a su nombre. Sabrina Hartwell había desaparecido como si nunca hubiera existido. Por la noche, Andrew yacía despierto en el vasto silencio de su dormitorio, mirando al techo. Se dijo a sí mismo que estaba enfadado, que se trataba de control, de rebeldía. Pero cuando abrió el cajón junto a su cama y encontró el pequeño pañuelo blanco doblado en su interior, algo en su pecho se apretó dolorosamente. Era de ella. Lo había dejado allí hacía semanas, después de una de sus noches secretas juntos. Debería haberlo tirado, debería haberlo quemado. En cambio, se lo llevó a la cara y aspiró el débil y persistente rastro de su aroma. Se odiaba a sí mismo por esa debilidad. Los días se difuminaban. El imperio de Andrew seguía funcionando con una eficiencia implacable. Se cerraban acuerdos. Se aplastaba a los enemigos. El Emani fluía. Pero la pregunta que se negaba a nombrar lo seguía a todas partes. ¿Dónde estás? Sabrina fregaba el suelo del baño a gatas, con la espalda dolorida y el sudor empapándole la línea del cabello. El olor químico le picaba en la nariz, pero agradecía el dolor. La mantenía con los pies en la tierra, le recordaba que estaba allí, viva, invisible. Al final de la segunda semana, comenzaron las náuseas. Al principio se dijo a sí misma que era el estrés, la mala alimentación, el agotamiento, pero los mareos persistían, retorciéndose en lo más profundo de su estómago, seguidos de una profunda y perturbadora fatiga que no podía sacudirse. Una mañana tuvo que sentarse en el borde de la cama del hotel a mitad de la limpieza porque su visión se nubló y la habitación se inclinó. Su corazón latía con fuerza. Entonces supo que ya no podía ignorarlo. La clínica gratuita estaba situada a las afueras de la ciudad, entre una tienda de comestibles de descuento y una lavandería cerrada. La sala de espera estaba abarrotada, llena de gente con formularios y números de plástico en la mano, todos con la misma expresión de cansancio. Sabrina tomó asiento y cruzó las manos sobre su vientre. El aire se sentía denso, pesado. Cuando finalmente llamaron su número y se puso de pie, una repentina ola de inquietud la invadió, fría y aguda, como una advertencia susurrada directamente en sus huesos. Algo andaba mal. Aún no sabía qué. Solo sabía que lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. La sala de examen estaba demasiado silenciosa. Sabrina se sentó en el borde de la estrecha cama, con los pies colgando sobre el suelo de linóleo y las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La sábana de papel que tenía debajo se arrugaba cada vez que se movía, y el sonido era anormalmente fuerte en ese pequeño espacio. Colgó un póster descolorido sobre nutrición prenatal, ligeramente despegado por una esquina en la pared frente a ella. Se concentró en ese borde despegado e intentó respirar. La enfermera le tomó las constantes vitales sin hacer ningún comentario. Presión arterial. Espera, un rápido asentimiento con la cabeza, una sonrisa cortante. Luego la dejaron sola, esperando, escuchando el murmullo lejano de las voces en el pasillo y el débil zumbido de las luces fluorescentes en el techo. «¿Estás bien?», se dijo Sabrina. «Solo estás cansada». Pero las náuseas que la habían atormentado durante días pesaban en su estómago, y debajo de ellas latía algo más frío, un instinto que había aprendido a no ignorar. La puerta se abrió suavemente. La doctora era joven, con ojos amables y cabello oscuro peinado cuidadosamente hacia atrás. Saludó a Sabrina por el nombre que figuraba en la ficha.
Nora, dijo, ¿de cuánto tiempo crees que estás? Sabrina dudó antes de responder. El nombre aún le parecía prestado, como un abrigo que aún no había estrenado. Unas 10 semanas, dijo en voz baja. La doctora asintió y comenzó a preparar la máquina de ultrasonidos. Hablaba con calma, explicando cada paso, pero sus manos se movían con eficiencia y destreza. Sabrina se recostó, mirando las baldosas del techo mientras le untaban gel frío en el abdomen. La sonda presionaba suavemente. La habitación se llenó de estática. Sabrina contuvo la respiración y apretó los dedos contra el fino papel que tenía debajo. La doctora frunció ligeramente el ceño y entrecerró los ojos mientras ajustaba el ángulo. La estática continuaba, irregular y exploratoria. El silencio se prolongó. El corazón de Sabrina latía tan fuerte que estaba segura de que la doctora podía oírlo. ¿Hay algún problema?, preguntó, odiando el temblor de su voz. La doctora no respondió inmediatamente. Volvió a cambiar de posición y luego se detuvo. Bueno, entonces giró la pantalla hacia Sabrina. Ahí, dijo en voz baja. Sabrina miró fijamente la imagen granulada, su mente luchando por dar sentido a las formas. Un pulso parpadeante apareció en la pantalla. Luego otro. 2. Su respiración se detuvo en un grito ahogado. No, susurró. Eso no son 2 latidos, confirmó la doctora con delicadeza. Estás embarazada de gemelos. La habitación se inclinó. Sabrina apretó los ojos mientras el pánico la invadía, ardiente y vertiginoso. Gemelos. La palabra resonaba en su cabeza, chocando violentamente con todos los frágiles planes que había construido durante las últimas semanas. Un bebé le había parecido aterrador, pero posible. Una vida que podía imaginar protegiendo, alimentando, escondiendo si fuera necesario. 2 le parecían imposibles. Se le encogió el pecho y se le nubló la vista al sentir el peso de la situación. 2 cunas, 2 bocas, pero 2 futuros que tenía que labrarse de alguna manera partiendo de la nada. No puedo, susurró. No puedo hacerlo. La doctora le puso una mano firme en el brazo. Respira, le dijo con calma. No tienes que decidir nada ahora mismo. Sabrina llenó sus pulmones de aire, inspirando y expirando, lenta y temblorosamente. Volvió a abrir los ojos y miró la pantalla. Los latidos eran constantes, desafiantes, 2 pequeñas vidas acurrucadas juntas en la oscuridad de su cuerpo, ajenas al miedo, ajenas al rechazo, ajenas al mundo que les esperaba más allá. Algo cambió dentro de ella. El pánico no desapareció, pero se transformó. Pensó en la voz de Andrew, en el sobre la mesa, en la forma en que él había descartado su futuro con una sola frase. Deshazte de ello. Un calor intenso le invadió el pecho. No, dijo esta vez con más firmeza. La doctora levantó ligeramente una ceja. No, no, repitió Sabrina con voz más firme. Me los voy a quedar, a los 2. Se llevó una mano al vientre, sin sentir nada todavía, pero imaginándolo todo. Ya se me ocurrirá algo, dijo. Siempre se me ocurre. La doctora sonrió suavemente. Eso está bien, dijo, porque vas a necesitar apoyo. Los gemelos te dejarán agotada. Sabrina asintió con la cabeza y tragó saliva. Ya lo sabía. Lo sabía en lo más profundo de su ser. Cuando salió de la clínica esa tarde, con el cielo cubierto de nubes bajas, la palabra gemelos la seguía como una sombra. Caminaba despacio, con pasos mesurados, mientras su mente se adelantaba a un futuro que ahora parecía mucho más traicionero de lo que había imaginado. Pero bajo el miedo, algo más echó raíces. La determinación. Lucharía por los 2. Esa noche, Andrew Montero no durmió. Se quedó sentado en su oficina hasta bien pasada la medianoche. La ciudad se extendía bajo las ventanas como un mapa viviente de su influencia. Los teléfonos sonaban intermitentemente. Llegaban informes, se daban órdenes y se ejecutaban sin vacilar. El imperio no se detenía por inconvenientes personales. Andrew se dijo a sí mismo que eso era lo único que importaba. Se sirvió otra copa de whisky y se quedó mirando el líquido oscuro como si pudiera ofrecerle respuestas. Sus hombres habían registrado hospitales, refugios, antiguas direcciones.
Nada. Sabrina Hartwell se había convertido en un fantasma. Se recostó en su silla y cerró los ojos, con una irritación que se le retorcía en el pecho. Insistió en que no era arrepentimiento. Era un asunto pendiente. El control se le escapaba donde no debía. Había hecho lo que había que hacer, lo que cualquier hombre en su posición habría hecho. Los niños complicaban las cosas. Tomó un sorbo lento de whisky y volvió a abrir los ojos, fijándose en el reflejo de la ciudad en el vaso. En algún lugar, ella estaba viviendo sin él. Esa idea le inquietaba más de lo que quería admitir. Sabrina regresó a su pequeña habitación y se sentó en el borde de la cama, con la foto de la ecografía entre las manos. La miró fijamente hasta que las formas se difuminaron y le ardieron los ojos. Gemelos. La palabra la oprimía, pesada e implacable. Hizo rápidamente los cálculos en su cabeza. Sus escasos ahorros, el coste de la comida, el alquiler, la asistencia médica. No cuadraba. Se recostó lentamente, con una mano sobre el estómago y la otra cubriéndose los ojos, mientras el cansancio finalmente se apoderaba de ella. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus sienes y caían sobre su cabello. No sé cómo, pensó, pero no les defraudaré. Afuera la lluvia comenzó de nuevo, golpeando suavemente contra la ventana como una advertencia. Sobrevivir, se dio cuenta, iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Y esto era solo el principio. El cuerpo de Sabrina la traicionó mucho antes de que ella estuviera preparada para admitirlo. Al principio, fue sutil. Una tensión en la parte baja de la espalda que persistía mucho después de que terminara su turno. Una pesadez en las piernas que hacía que subir las escaleras hasta el tercer piso fuera como escalar una montaña. Se dijo a sí misma que era normal. Gemelos, le había dicho el médico con delicadeza. Todo será más difícil. De todos modos, siguió trabajando. Cada mañana los pasillos del hotel se extendían infinitamente ante ella, con puertas idénticas que se difuminaban mientras empujaba su carrito de habitación en habitación. El olor a lejía se adhería a su ropa y se le metía en la piel. Se agachaba, fregaba, levantaba, repetía, hasta que su respiración se aceleraba y veía manchas oscuras bailando en los bordes de su visión. «Estás bajando el ritmo», le dijo su supervisora una tarde, con los brazos cruzados y la mirada fija en el vientre de Sabrina. «Hago lo que puedo», respondió Sabrina, forzando la firmeza en su voz. La mujer suspiró, no con malicia, solo con cansancio. «Los huéspedes se quejan. Necesitamos que las habitaciones se preparen más rápido». Sabrina asintió, no discutió, sabía cómo acabaría aquello. 2 días después, la llamaron a la pequeña oficina situada en la parte trasera del edificio. El anciano propietario estaba de pie junto al escritorio, con las manos cruzadas y evitando mirarla a los ojos. «Lo siento», dijo. «De verdad, pero no puedo mantenerte aquí». Tragó saliva con dificultad y apretó los dedos alrededor de la correa de su bolso. «Me las arreglaré», dijo en voz baja. Él le entregó su último cheque de pago y eso fue todo. La lluvia la recibió cuando salió, fría e implacable. Esta vez no huyó de ella. Dejó que le mojara el pelo y la ropa mientras caminaba el largo camino de vuelta a la habitación que apenas podía permitirse. La pensión ya no era una opción. El alquiler semanal había subido y sus ahorros desaparecían más rápido de lo que podía reponerlos. Encontró el apartamento gracias a un anuncio clavado torcidamente en un tablón de corcho en la tienda de comestibles. Barato, sin verificación de crédito. Estaba en el 5º piso de un edificio ruinoso sin ascensor. La escalera era estrecha y oscura. El apartamento olía ligeramente a humedad y pintura vieja. El techo estaba cubierto de grietas. La calefacción hacía un ruido inquietante cuando la encendía, pero era suya. Dejó la maleta en el suelo y se sentó a su lado, demasiado cansada para moverse, demasiado consciente del vacío que la oprimía por todos lados. Esa noche, cenó una rebanada de pan y media manzana. Yang bebió agua para calmar el hambre que le retorcía el estómago y luego se quedó despierta, escuchando los sonidos de las ratas moviéndose dentro de las paredes. Se presionó el vientre con la mano y susurró disculpas en la oscuridad. Al otro lado del país,
Andrew Montero estaba de pie bajo un dosel de rosas blancas mientras una multitud de invitados bien vestidos aplaudía cortésmente. Natalia Ricci estaba a su lado, con el brazo entrelazado con el suyo, con una sonrisa impecable y distante. La alianza se había planeado durante años. Dos familias poderosas se unían en una unión que prometía estabilidad, territorio y riqueza. Era perfecto y completamente vacío. Andrew pronunció los votos sin vacilar, con voz firme y expresión impenetrable. No miró a Natalia cuando le deslizó el anillo en el dedo. Las cámaras dispararon sus flashes. El champán fluyó. El imperio lo aprobó. Esa noche se acostaron en lados opuestos de una enorme cama, con un espacio vasto y frío entre ellos. Natalia le dio la espalda sin decir una palabra. Andrew miró al techo y se dijo a sí mismo que eso era lo que importaba, que esa era la vida que había elegido. Sin embargo, cuando el sueño se negaba a llegar, no era el rostro de su esposa lo que lo atormentaba. El mundo de Sabrina se redujo rápidamente. Vendió su computadora portátil para pagar el alquiler y aceptó un trabajo de entrada de datos a distancia que apenas le daba para comer. Sus días se difuminaban en largas horas, encorvada sobre pantallas prestadas en la biblioteca pública, con los dedos doloridos de tanto teclear hasta que las letras se le nublaban. Aprendió a estirar las comidas, fideos instantáneos, arroz, pan barato. Guardaba las mejores porciones para los bebés, diciéndose a sí misma que el hambre era temporal. Su reflejo se volvió más delgado, sus ojos se oscurecieron. Los gemelos le quitaron todo lo que tenía y más. Algunas noches las escaleras le parecían interminables. Una tarde, después de subir 4 tramos con una pequeña bolsa de la compra bien agarrada en la mano, su pie resbaló en el último escalón. La bolsa se le escapó de las manos y las manzanas rodaron por el sucio suelo del pasillo. Sabrina cayó con fuerza. El dolor le atravesó el costado al golpear el suelo. El aire se le escapó de los pulmones. El pánico se apoderó de ella mientras se agarraba el estómago, con el corazón latiendo a toda velocidad. No, susurró. Por favor, intentó levantarse, pero las piernas le temblaban violentamente. Las lágrimas le corrían por la cara, difuminando las baldosas agrietadas y las tenues luces del pasillo. Durante un largo momento, permaneció allí tumbada, sola. Entonces se abrió una puerta. Una mujer pelirroja con mechas grises se asomó. La preocupación se reflejaba profundamente en sus rasgos. Abarcó la escena de un solo vistazo. La compra caída y la mujer embarazada acurrucada protectora alrededor de su vientre. «¡Ay, Dios mío!», dijo la mujer en voz baja. Se arrodilló junto a Sabrina sin dudarlo, con movimientos tranquilos y expertos. «¿Puedes respirar?», le preguntó. Sabrina asintió débilmente, jadeando. «Creo que sí». La mujer la ayudó a sentarse, sosteniendo su peso con una fuerza sorprendente. La puerta de su apartamento estaba abierta detrás de ella, y una luz cálida se derramaba en el pasillo, trayendo consigo el aroma de algo reconfortante. Té, tal vez, o pan. «Me llamo Naomi», dijo con dulzura. «Vamos, entra». Ayudó a Sabrina a ponerse de pie con cuidado, rodeándole la espalda con un brazo, y la condujo al apartamento al otro lado del pasillo. Lo primero que sintió Sabrina fue el calor, y luego el silencio. Naomi la acomodó en un sofá y se arrodilló para recoger los alimentos que se habían caído, regresando momentos después con un plato de sopa caliente. «Ya no estás sola», dijo Naomi con sencillez, colocando el cuenco en las manos temblorosas de Sabrina. Sabrina la miró, abrumada, con lágrimas resbalando libremente por sus mejillas. Afuera, la puerta del pasillo se cerró suavemente y por primera vez en semanas, el mundo le pareció menos imposiblemente pequeño. Sabrina se despertó con el sonido de una tetera silbando. Por un momento, desorientada, pensó que estaba de vuelta en la pensión o peor aún, en el suelo de la escalera. Entonces, una sensación de calor la envolvió como una manta y el aroma de la manzanilla y la canela flotó en el aire. Abrió los ojos. El sofá en el que estaba tumbada era blando, pero estaba gastado. La tela tenía un estampado de flores descoloridas.
Una manta de punto cubría sus piernas, cuidadosamente recogidas alrededor de su vientre. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas de encaje, pintando la habitación de un color dorado pálido. Naomi estaba de pie junto a la pequeña encimera de la cocina, de espaldas, removiendo algo en una olla. «¿Estás despierta?», dijo sin volverse. Su voz era suave y firme. «Bien». Sabrina se incorporó lentamente, con todos los músculos protestando. «Lo siento», comenzó a decir, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de su pecho. «No fue mi intención». «Para», dijo Naomi, volviéndose finalmente hacia ella. No había irritación en su expresión, solo una firmeza tranquila. «Te caíste. Es algo que pasa, especialmente en tu estado». Sabrina se sonrojó. «Puedo volver a mi casa. No quiero molestar». Naomi vertió agua caliente en una taza y la llevó, colocándola en la mesita junto al sofá. «Puedes irte cuando hayas comido y descansado», dijo. «Antes no». Sabrina asintió, avergonzada, y envolvió la taza caliente con las manos. El calor se filtró en sus dedos, ahuyentando el frío persistente. Se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos. No era un silencio incómodo, solo la cómoda ausencia de palabras que no era necesario pronunciar. Finalmente, Naomi se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre el regazo. «Te he estado observando», dijo con calma. Sabrina se tensó. «No de esa manera», añadió Naomi rápidamente, con una leve sonrisa en los labios. «Es difícil no fijarse en alguien que lleva tanto peso solo». Sabrina bajó la mirada hacia su taza. «No tengo otra opción». Naomi la observó durante un largo rato. «No», dijo en voz baja, «a veces no la tenemos». No le preguntó por el padre, no le preguntó por qué Sabrina estaba sola ni cómo había acabado allí. Simplemente se levantó y le trajo otro plato de sopa, y luego otra rebanada de pan. «Tienes que comer», dijo Naomi. «Esos bebés necesitan que estés fuerte». La palabra bebés pilló a Sabrina desprevenida. Y Naomi la dijo sin dudar, sin juzgar. «¿Cómo sabías que era más de uno?», preguntó Sabrina en voz baja. Los ojos de Naomi se posaron en su vientre, evaluándolo. «Solía ser comadrona», dijo. «Hace mucho tiempo». Algo en su tono sugería una historia que aún no estaba lista para contar. A partir de ese día, Naomi apareció como si hubiera un acuerdo tácito. Cada mañana llamaban a la puerta de Sabrina. A veces, Naomi traía comida. A veces no traía nada, solo compañía. Le enseñó a Sabrina cómo aliviar el dolor de espalda, cómo respirar cuando se mareaba, cómo reconocer las señales de advertencia de que algo podría ir mal. «Estás esperando gemelos», le dijo Naomi una tarde mientras estaban sentadas juntas doblando la ropa. «Tu cuerpo te exigirá más de lo que esperas». «No tengo más que dar», admitió Sabrina con la voz quebrada. Naomi le tomó la mano y se la apretó. «Sí que tienes», dijo. «Solo que aún no lo ves». Con el paso de las semanas, Sabrina fue conociendo mejor a la mujer del otro lado del pasillo. Naomi había tenido una familia, un marido, un hijo. La guerra se había llevado a uno. La enfermedad se había llevado al otro. Se había quedado en ese edificio porque era lo único que le quedaba de la vida que había conocido. Después de un tiempo, dijo Naomi una noche, mirando fijamente su taza de té, aprenderás a vivir en silencio, no porque quieras, sino porque el mundo ya te ha quitado suficiente. Sabrina entendió ese tipo de tranquilidad. Juntas se prepararon para lo que se avecinaba. Naomi le enseñó a lavar y doblar la ropa diminuta que encontraba en tiendas de segunda mano, a crear una cuna improvisada con una caja resistente y mantas. Hablaban hasta altas horas de la noche sobre nada y sobre todo, sobre el miedo, sobre la esperanza, sobre las extrañas formas en que la vida podía cambiar en un instante. A veces, Sabrina sorprendía a Naomi mirando su vientre con una expresión casi reverente. «Serás una buena madre», dijo Naomi una vez, de repente. Sabrina parpadeó para contener las lágrimas. «No me siento como tal». «Por eso sé que lo serás», respondió Naomi. El invierno se acercaba lentamente, el aire se volvía más cortante y los días más cortos. Los movimientos de Sabrina se hicieron más laboriosos, sus pasos más lentos. Una noche,
Mientras estaban sentadas juntas, una repentina contracción le agarró el abdomen. Sabrina jadeó, instintivamente, agarrándose al borde de la mesa. Naomi se puso en pie al instante. «Respira», le dijo con calma. «Despacio». El dolor se alivió al cabo de un momento, dejando a Sabrina conmocionada, pero intacta. «Son contracciones de Braxton Hicks», dijo Naomi después de examinarla con delicadeza. «Tu cuerpo está practicando». «¿Practicando para qué?», susurró Sabrina. «¿Qué?». Naomi la miró a los ojos. «Para un parto difícil». Esa noche, el viento aullaba fuera del edificio, haciendo vibrar las ventanas. Sabrina yacía despierta, escuchándolo, con el miedo enclavado en el pecho. En el apartamento de Naomi, la radio murmuraba suavemente. Aviso de tormenta invernal severa en vigor. Naomi subió ligeramente el volumen, frunciendo el ceño. Estaba nevando. Nevaba con fuerza desde temprano. Miró hacia la puerta que separaba sus apartamentos, hacia la mujer y los niños que había reclamado silenciosamente como suyos. La tormenta estaba más cerca de lo que ninguno de ellos se daba cuenta. La luz se fue exactamente a las 8:07 p.m. En un momento, el pequeño apartamento estaba iluminado por el débil resplandor amarillo de la bombilla del techo. Al siguiente, la luz se desvaneció, tragada por una oscuridad tan completa que se sentía física, pesada, presionando por todos lados. Afuera, el viento aullaba y la nieve se estrellaba contra las ventanas como puños, sacudiendo el cristal con tanta fuerza que hacía temblar las paredes. En algún lugar abajo, la alarma de un coche sonó y luego se apagó bruscamente, como si incluso ella se hubiera rendido. Sabrina yacía en su estrecha cama, con las manos cruzadas sobre el vientre, escuchando su propia respiración. Llevaba más de una hora intentando ignorar la tensión en el abdomen, diciéndose a sí misma que no era nada. Solo otro ensayo. La voz tranquila de Naomi resonaba en su mente. Solo un ensayo. Entonces, el dolor la atravesó sin previo aviso. Esta vez no era una tensión, era agudo, violento, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Sabrina gritó. El sonido brotó de su pecho antes de que pudiera detenerlo. Jadeó instintivamente, encogiéndose hacia adelante mientras otra oleada la atravesaba, más fuerte que la primera. «No», susurró. «No, es demasiado pronto». Buscó a tientas la lámpara junto a la cama por costumbre, pero entonces recordó que no había electricidad. Sus dedos temblaban mientras buscaba la pequeña linterna que Naomi había insistido en que tuviera a mano. Cuando el haz de luz parpadeó, pálido e inestable, vio la verdad de inmediato. Las sábanas debajo de ella estaban mojadas. La respiración se le atascó dolorosamente en la garganta. «El agua», susurró. Otra contracción la golpeó tan fuerte que le robó el aire de los pulmones. Sabrina se deslizó de la cama al suelo, aferrándose al colchón mientras se obligaba a ponerse de pie. Estaba sola, atrapada por la nieve en la oscuridad. El pánico amenazaba con abrumarla, pero debajo de él algo más frío y claro se apoderó de ella. «No puedes derrumbarte», se dijo a sí misma. «Ahora no». Se envolvió los hombros con una manta y se tambaleó hacia el pasillo con la linterna temblando violentamente en su mano. Cada paso era como caminar sobre fuego. Llegó a la puerta de Naomi y la golpeó con las pocas fuerzas que le quedaban. «Naomi», gritó, «por favor». La puerta se abrió de golpe. Naomi estaba allí, ya vestida, con una vela en la mano, el rostro pálido pero concentrado. Una mirada a Sabrina fue suficiente. «Es la hora», dijo Naomi. Otra contracción sacudió a Sabrina, doblándola casi por la mitad. Naomi la sujetó con firmeza y la guió al interior. «Todo va a salir bien», dijo Naomi con firmeza, como si necesitara oírlo tanto como Sabrina. Los dos. Se movió con eficiencia, encendiendo más velas y poniendo agua a calentar en la cocina de gas que aún funcionaba. Aparecieron toallas, sábanas limpias, tijeras hervidas y colocadas cuidadosamente sobre un paño. La anciana Sabrina era vagamente consciente de todo ello a través de la neblina del dolor. Afuera, la tormenta rugía cada vez más fuerte, sumergiendo la ciudad en blanco. Esa noche no habría ambulancia, ni médico, ni hospital, solo ellas dos.
Naomi ayudó a Sabrina a tumbarse en el suelo, colocándole mantas debajo. Se arrodilló entre sus piernas, con voz tranquila y baja, anclando a Sabrina al momento. «Respira conmigo», dijo Naomi. Despacio, profundamente, intentó Sabrina. Las horas se difuminaron. El dolor llegaba en oleadas que le robaban el tiempo. Sabrina mordió una toalla para no gritar. Sus uñas se clavaban en las palmas de las manos mientras empujaba cuando Naomi le decía que empujara. Descansó cuando le permitieron descansar. «No puedo», sollozó en un momento dado, con lágrimas corriéndole por las sienes. «No puedo hacerlo». Naomi se inclinó hacia ella, con la frente casi tocando la de Sabrina. «Sí que puedes», le dijo en voz baja. «Ya lo estás haciendo». Cuando el primer bebé finalmente asomó la cabeza, Sabrina sintió una presión tan intensa que pensó que se partiría en dos. Entonces gritó, incapaz de contenerse, con su cuerpo actuando por un instinto más antiguo que el miedo. Un empujón más la animó Naomi. Solo uno. Sabrina reunió todas sus fuerzas y empujó. Un llanto atravesó la tormenta. Agudo, fuerte, vivo. Naomi levantó al bebé, con las manos temblorosas a pesar de su control. Lo colocó sobre el pecho de Sabrina, resbaladizo, cálido y completamente real. Sabrina sollozó mientras lo miraba. Los ojos del bebé se abrieron. Grises. El mismo gris frío e inconfundible que una vez la había mirado desde el otro lado de una mesa de cristal. Los ojos de Andrew. Sabrina contuvo el aliento. La conmoción y el amor chocaban dentro de su pecho. Acarició la pequeña cara del bebé, con lágrimas cayendo libremente. «Mi hijo», susurró. «Mi hermoso niño». No tuvo tiempo para descansar. Otra contracción la atravesó, más violenta que ninguna otra antes. La expresión de Naomi cambió al instante, concentrada, tensa. «El segundo bebé viene rápido», dijo, y luego, en voz más baja, «algo no está bien». El miedo atravesó a Sabrina, más agudo que el dolor. «¿Qué quieres decir?» Naomi dudó solo un segundo. «Se ha girado», dijo. «Tengo que cambiarla de posición». Sabrina asintió mordiendo de nuevo la toalla. El dolor era insoportable. Las manos de Naomi trabajaban dentro de su cuerpo, la presión y la agonía la cegaban. Sabrina gritó contra la tela. Su visión se oscureció por los bordes. Luego, nada, ni un llanto, ni un sonido. Naomi levantó a la niña, su pequeño cuerpo flácido, su piel aterradoramente inmóvil. El tiempo se detuvo. Sabrina miró con horror. «¿Por qué no llora?», susurró, con la voz completamente quebrada. Naomi no respondió. Se movió al instante, succionando la boca de la bebé, frotándole la espalda con firmeza, soplando suavemente en sus diminutos pulmones. «Vamos», susurró Naomi desesperadamente. «Vamos, cariño». Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Sabrina sintió que algo dentro de ella se rompía mientras observaba. «Por favor», suplicó. «Por favor». Un trueno retumbó fuera, sacudiendo el edificio. Entonces se oyó un sonido débil y tenue. Un llanto. Sabrina rompió a llorar mientras Naomi colocaba a la niña sobre su pecho, junto a su hermano. «Está viva», dijo Naomi, con lágrimas en los ojos. «Está viva». Sabrina rodeó con sus brazos a los dos bebés, temblando, riendo y llorando al mismo tiempo. «Estáis a salvo», susurró. «Los dos estáis a salvo». La tormenta seguía rugiendo, seguía sin haber electricidad, pero en aquella habitación iluminada por velas, dos vidas habían llegado al mundo. El alivio duró poco. A medida que la adrenalina se desvanecía, un frío mareo se apoderó de Sabrina. Sus extremidades se sentían pesadas, sin respuesta. El mundo se inclinó. Naomi se dio cuenta inmediatamente. «Sabrina», dijo con brusquedad, «quédate conmigo». Sabrina intentó responder, pero las palabras no le salían. La habitación se volvió borrosa. Las velas se convirtieron en rayos de luz. La sangre se deslizaba por debajo de ella. Naomi presionó las toallas, ahora con movimientos urgentes, el miedo rompiendo su calma. «Has perdido mucha sangre», murmuró. «Mantente despierta. Mírame». Sabrina abrió los ojos a la fuerza,
concentrándose en el rostro de Naomi, en las dos pequeñas formas apretadas contra su pecho. «No puedo dejarlas», susurró. «No lo harás», dijo Naomi con fiereza. «No te dejaré». Pero Sabrina había perdido todas sus fuerzas. La oscuridad se apoderó de ella lentamente esta vez, implacable y silenciosa. Y su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue el peso de sus hijas contra su corazón y la promesa que les había hecho. Sabrina no despertó durante 2 días. Cuando finalmente lo hizo, lo primero que sintió fue dolor. Un dolor profundo y agudo por todas partes. Lo segundo fue calor. Abrió los ojos y vio una habitación en penumbra bañada por la luz gris de la mañana. Estaba tumbada en la cama de Naomi, con sábanas limpias hasta el pecho y el cuerpo pesado como una piedra. Cada respiración le costaba un esfuerzo. Entonces lo oyó. Un sonido suave, un gemido frágil. El corazón de Sabrina dio un vuelco. Intentó incorporarse, presa del pánico, pero su cuerpo se negaba a moverse. «Están aquí», dijo Naomi con dulzura, apareciendo a su lado. «Están a salvo». Levantó 2 pequeños bultos para que los viera. Sabrina sollozó. El niño dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. La niña se movió, segura, y sus pequeños dedos se cerraron instintivamente alrededor del pulgar de Naomi. «Se quedaron», continuó Naomi en voz baja. «Los dos. Y tú también». Sabrina extendió las manos temblorosas y los tocó, como si temiera que desaparecieran. «Casi», dijo con voz entrecortada. «Pero no lo hiciste», dijo Naomi. «Luchaste. Los tres luchasteis». La recuperación fue lenta y dura. Sabrina estuvo entrando y saliendo del sueño durante días, febril y débil. Naomi apenas se apartó de su lado. Alimentó a los bebés, los cambió, hablándoles con una voz baja y firme que parecía anclar la habitación. Cuando Sabrina finalmente pudo sentarse, Naomi la ayudó a sostenerlos, enseñándole a amamantarlos a pesar del agotamiento y el dolor. «No sé cómo podré pagarte», susurró Sabrina una noche, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Naomi negó con la cabeza. «No se paga a la familia», dijo simplemente. «Se sigue adelante». Primero le pusieron nombre al niño. Sabrina eligió Lucas, un nombre que significaba luz. Lo dijo en voz baja, casi con reverencia, como si el simple sonido pudiera protegerlo. Luego vino la niña. Sabrina dudó más tiempo esta vez, estudiando el diminuto rostro de su hija, sus pestañas oscuras descansando sobre sus suaves mejillas. «Mara», dijo finalmente. «Significa fuerza». Naomi sonrió. Muy apropiado. Los años que siguieron estuvieron marcados por el agotamiento. Sabrina trabajaba donde podía, limpiando oficinas al amanecer, lavando platos hasta altas horas de la noche, introduciendo números en hojas de cálculo en un destartalado ordenador portátil de segunda mano cuando los bebés dormían. Cosía una existencia a partir de las horas robadas al sueño. Naomi cargaba con más de lo que le correspondía sin quejarse. Cuidaba de los niños mientras Sabrina trabajaba. Les daba de comer cuando Sabrina estaba demasiado cansada para levantar los brazos. Is les enseñó sus primeras palabras y sus primeros pasos. El apartamento se fue llenando poco a poco de pruebas de vida. Marcas de crayones en la pared, zapatitos junto a la puerta, risas que resonaban en el estrecho pasillo. Sabrina aprendió a funcionar con 4 horas de sueño y pura fuerza de voluntad. Su cuerpo pagó el precio. Sus manos se volvieron ásperas. Le dolía la espalda constantemente, pero no se detuvo. No podía hacerlo. Lucas creció rápido, ruidoso, intrépido. Se subía a todo, corría por todas partes, reía con todo el cuerpo. Sus ojos grises, los ojos de Andrew la seguían constantemente, llenos de preguntas que aún no sabía cómo formular. Mara era más callada, observadora. Observaba antes de actuar, aprendía antes de hablar. Cuando Sabrina llegaba a casa agotada, era Mara quien se subía a su regazo en silencio, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos, ofreciéndole consuelo sin palabras. Bueno, la pregunta llegó una noche mientras Sabrina se ponía la chaqueta para el turno de noche. Lucas estaba en la puerta, agarrando un camión de juguete,
con el ceño fruncido en señal de concentración. «Mamá», dijo, «¿dónde está mi papá?» Las palabras le golpearon como un golpe físico. Sabrina se quedó paralizada, con un brazo medio metido en el abrigo. La habitación pareció inclinarse. Naomi, de pie junto al fregadero, se quedó muy quieta. Lucas la miró, inocente y confiado. «Todos los demás tienen uno», continuó. «¿Por qué nosotros no?» Sabrina tragó saliva, se arrodilló frente a él y esbozó una sonrisa forzada que casi la rompió. «Tuvo que irse muy lejos», dijo en voz baja, «antes de que tú nacieras». Lucas lo pensó. Él quería irse. A Sabrina le ardía el pecho. «No», mintió con delicadeza. «Pero a veces los adultos no pueden elegir». Lucas asintió, satisfecho por el momento, y salió corriendo a jugar. Sabrina se encerró en el baño y lloró en silencio sobre una toalla. Mara nunca preguntó. En cambio, observaba. Entendía más de lo que una niña de su edad debería. Cuando Sabrina lloraba por la noche, Mara se metía en su cama, apretaba su pequeño cuerpo contra ella y respiraba hasta que dejaba de temblar. Pasaron 3 años en Chicago. Andrew Montero se encontraba en la cima de un imperio que había duplicado su tamaño. El dinero fluía sin cesar. Los rivales desaparecieron. Su nombre tenía peso en lugares en los que nunca había estado. Se casó por poder, con una mujer perfecta sobre el papel, fría, refinada, vacía. La boda fue fastuosa, las sonrisas ensayadas. Por la noche, Andrew yacía despierto a su lado, mirando al techo, escuchando el silencio. Se decía a sí mismo que había hecho lo correcto. Se decía a sí mismo que era necesario. Y aún así se sentía vacío. A veces abría el cajón junto a su cama y sacaba el pañuelo que Sabrina había dejado allí. Encaje de algodón blanco deshilachado en los bordes. Lo sostenía brevemente y luego lo volvía a guardar, furioso consigo mismo. Nunca pronunciaba su nombre. De vuelta en el pequeño apartamento, una tarde llegó una carta. Era de una agencia de empleo. Una oferta de trabajo temporal en un evento benéfico en otra ciudad. El sueldo era más de lo que Sabrina ganaba en una semana. Se quedó mirando el papel durante un buen rato. Naomi la observaba atentamente. «¿No te gusta?», dijo. «No me fío», respondió Sabrina. «Pero lo necesitas». Sabrina dobló la carta lentamente. El nombre de la ciudad la miraba fijamente desde la página. Boston a 2 días de distancia, solo una noche, lo suficientemente lejos como para que el destino la alcanzara. Aún no lo sabía, pero el pasado había comenzado a agitarse. El salón de baile resplandecía. Las lámparas de cristal derramaban una luz cálida sobre los suelos de mármol, pulidos hasta brillar como un espejo. Hombres con trajes a medida y mujeres envueltas en seda y diamantes deambulaban por el espacio, con risas suaves y ensayadas, y una caridad generosa pero distante. Los camareros se movían silenciosamente entre ellos, con bandejas equilibradas con precisión. Sabrina mantenía la cabeza gacha. Había aprendido a desaparecer en salas como esta, a hacerse invisible entre la riqueza. Llevaba el uniforme estándar blanco y negro, el pelo recogido con fuerza y el rostro cuidadosamente inexpresivo. Se movía de mesa en mesa, rellenando copas, recogiendo copas vacías, sin detenerse nunca lo suficiente como para llamar la atención. Solo era una noche, se recordó a sí misma. Un turno, un sueldo que cubriría la medicina de Naomi y los abrigos de invierno de los niños. Ella no pertenecía a ese lugar. Ese conocimiento la había mantenido viva durante 3 años. Estaba alcanzando una copa cuando lo sintió. No era un sonido, ni un roce, sino una presencia. Sabrina se puso rígida, con todos sus instintos gritando a la vez. Lentamente, demasiado lentamente, levantó la vista. Andrew Montero estaba al otro lado de la sala. La multitud se apartó a su alrededor sin esfuerzo. Llevaba un traje negro perfectamente ajustado a su figura, con la postura relajada de los hombres que nunca dudan de su lugar en el mundo. Tenía una copa de whisky en la mano. Su mirada estaba fija en ella. La sala pareció inclinarse. Los dedos de Sabrina resbalaron. La bandeja se inclinó hacia adelante y las copas de champán se estrellaron contra el suelo con un estruendo. Las conversaciones se interrumpieron.
Las cabezas se giraron. Ella no se disculpó. Corrió. Las puertas de servicio se alzaban ante ella mientras se abría paso entre los invitados sorprendidos, con la respiración acelerada y superficial. Sus zapatos resbalaron en el suelo pulido cuando irrumpió en los pasillos traseros, donde la opulencia fue sustituida al instante por puertas de acero y luz fluorescente. La siguieron unos pasos pesados y decididos. No miró atrás. Bajó volando por la escalera, con la falda agarrada con fuerza, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la delataría. La señal de salida brillaba en rojo al final. Salió corriendo por la puerta al callejón detrás del hotel, y el aire frío le atravesó los pulmones. Casi lo había conseguido. La mano de Andrew se cerró alrededor de su brazo, girándola hacia él. Ella se estrelló contra su pecho. El familiar aroma de colonia y humo invadió sus sentidos. 3 años, dijo con voz ronca. 3 años te he estado buscando. Ella se liberó, tambaleándose hacia atrás hasta que sus hombros chocaron contra la pared de ladrillo. Sus ojos ardían de furia. Tú no me estabas buscando, dijo. Buscabas algo que borrar. Él la miró como si viera un fantasma. ¿Dónde te fuiste? Su voz se apagó. ¿Qué hiciste? Su teléfono sonó. El nombre de Naomi apareció en la pantalla. Sabrina respondió sin pensar. Hola. La voz de Naomi estaba tensa. Sabrina, Lucas y Mara tienen fiebre. Subió rápidamente. No me gusta. El miedo detonó en el pecho de Sabrina. ¿Respiran bien? Sí, pero voy para casa, dijo Sabrina, ya en movimiento. Voy ahora mismo. Colgó y echó a correr. No vio la cara de Andrew, pero oyó la palabra que nunca había querido que él oyera. Bebés, en plural. Andrew se quedó solo en el callejón mucho tiempo después de que ella desapareciera. El ruido de la ciudad volvió a envolverlo. Bebés, no 1, 2. Apretó la mandíbula mientras algo dentro de él se rompía. Sacó su teléfono. Síguela, dijo fríamente al auricular. Averigua a dónde va. El pasado lo había encontrado por fin. Andrew Montero no entró al principio. Se quedó al otro lado de la calle del hospital, con el motor en marcha en el sedán negro, observando cómo las puertas automáticas se abrían y cerraban mientras la gente entraba y salía. Las enfermeras se movían rápidamente por la entrada. Un guardia de seguridad bebía café. La vida continuaba, indiferente a la tormenta que azotaba su pecho. Bebés. La palabra resonaba una y otra vez. 2 vidas que nunca había sabido que existían. 2 vidas que había intentado borrar. Su teléfono vibró una vez, la confirmación de su hombre. 3er piso, sala de pediatría. Andrew apagó el motor y salió al aire frío de la noche. Cruzó la calle sin dudar, empujó las puertas y entró en el edificio. El hospital olía a antiséptico y agotamiento. Se movió por él como un fantasma. En la 3er planta, el pasillo estaba en silencio. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor. Al final del pasillo, había una habitación con la puerta entreabierta. Dentro, una mujer estaba sentada junto a una cama. Sabrina. Parecía más delgada, más aguda, de alguna manera, desgastada en lugares que antes no existían. Llevaba el pelo recogido apresuradamente, con algunos mechones escapándose alrededor de la cara. Tenía los hombros tensos, rígidos por el miedo. En la cama, Andrew dejó de respirar. 2 pequeños cuerpos yacían uno al lado del otro bajo mantas blancas. Uno se movió ligeramente, frunciendo el ceño mientras dormía. El otro estaba quieto, con una manita agarrada a la tela. Dio un paso más, atraído por algo primitivo y despiadado. Entonces, el niño abrió los ojos. Grises, no solo similares, idénticos. Las rodillas de Andrew se doblaron. Se apoyó contra la pared. El aliento le salió en un sonido que podría haber sido un sollozo. Su visión se nubló, el mundo se redujo a ese único detalle imposible. Su hijo. 3 años de ausencia se derrumbaron en un solo instante. Apretó la palma de la mano contra el panel de cristal de la puerta. La barrera se volvió de repente insoportable. Al otro lado estaba todo lo que había tirado por la borda. Las lágrimas le corrían por la cara sin control. No se las secó, no podía. El niño lo miró somnoliento, luego se volvió hacia su madre
y le tiró débilmente de la manga. Sabrina siguió su mirada, con el rostro pálido. Se levantó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo frágil. Se inclinó, acarició suavemente el pelo de los niños y susurró algo que Andrew no pudo oír. Luego salió al pasillo y cerró la puerta tras de sí. El clic resonó como un disparo. «Vete», dijo. Su voz era firme, demasiado firme. Andrew no podía moverse. «Sabrina, he dicho que te vayas». Sus ojos ahora eran fríos, duros, antes de que llame a seguridad. «Son mis hijos», dijo con las palabras entrecortadas al salir de su boca. Algo se rompió. Sabrina se rió una vez, breve, aguda, sin humor. «Tus hijos», repitió ella. «Tú no puedes decir eso». «No lo sabía», dijo Andrew desesperadamente. Pensaba que tú creías que yo hacía lo que me pagabas por hacer». Su voz se elevó, temblando ahora con la furia que había enterrado durante años. «¿Pensabas que me había deshecho de ellos?» Él no respondió. No podía. Sabrina se acercó, bajando la voz, cada palabra cortando profundamente. «¿Sabes cómo he vivido?», exigió. «¿Sabes que di a luz en el suelo, a la luz de una vela, porque no había electricidad ni hospital? ¿Sabes que tu hija casi muere porque no podía respirar? ¿Sabes que tenía 3 trabajos, dormía 3 horas y me saltaba comidas para que ellos pudieran comer?» El rostro de Andrew se desmoronó. «No lo sabía», susurró. «No querías saberlo», replicó ella. «Me tiraste dinero y te diste la vuelta. Los llamaste un problema». Ella señaló hacia la puerta detrás de ella, bloqueándola instintivamente con su cuerpo. «Esos niños están vivos porque yo los elegí cuando tú no lo hiciste». Andrew se desplomó contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el frío suelo de baldosas, con la cabeza entre las manos. «Lo daría todo», dijo con voz ronca. «Todo». Sabrina lo miró fijamente, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Ahora son nuestros», dijo en voz baja, y aún así no era suficiente. Dentro de la habitación, la niña se movió. Andrew levantó la vista bruscamente. Sabrina no se apartó. «No puedes tocarlos», dijo. «Todavía no, quizás nunca». El silencio se extendió entre ellos. Al final del pasillo, un hombre observaba en silencio desde las sombras. Llevaba el teléfono en la mano, en posición baja. Se envió un mensaje. «Montero tiene hijos». Se había traspasado la barrera de cristal y el mundo no lo perdonaría. La primera amenaza llegó sin nombre. Andrew la recibió mientras estaba solo en su oficina. La ciudad se extendía bajo los ventanales como un mapa conquistado. Su teléfono vibró una vez, sin número, sin firma. «Felicidades por los herederos». Eso era todo lo que decía. Andrew se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, apretando la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Borró el mensaje, pero el daño ya estaba hecho. Alguien nuevo. Al caer la noche, sabía exactamente quién. El sindicato Caruso llevaba meses rondando su territorio, probando los límites, esperando una grieta. Información como esta no se filtraba por accidente. Era una señal, un desafío. Andrew convocó una reunión inmediatamente. Los hombres llenaron la sala. Rostros endurecidos se volvieron atentos mientras hablaba. «Nadie se acerque al hospital», ordenó. «Sin errores, sin llamar la atención». Asintieron. Siempre lo hacían. Pero cuando el poder cambiaba, la lealtad seguía lentamente, si es que lo hacía. Al otro lado de la ciudad, Sabrina se sentaba rígida en el asiento trasero de un coche en el que no confiaba. Andrew había insistido en llevarlos él mismo, con las manos apretadas al volante y los ojos escudriñando cada espejo. Los gemelos dormían atados a los asientos de coche prestados, con sus pequeños pechos subiendo y bajando al unísono. «Necesitas protección», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «¿Ya no es seguro?» Sabrina miró por la ventana. «¿Quieres decir que ya no estás a salvo?» Él no lo negó. «Ahora son mi debilidad», admitió, «lo que los convierte en el objetivo de todos los demás». Ella se volvió hacia él, con una furia aguda e inmediata. «Tú no puedes decidir eso», dijo ella.
No puedes arrastrarlos a tu mundo solo porque finalmente te hayas dado cuenta de su existencia. Andrew detuvo el coche a un lado de la carretera, con el motor aún en marcha. La miró por primera vez sin ira ni autoridad. No dejaré que nadie les toque, dijo. Lo juro. Sabrina se rió con amargura. También juraste que querías un futuro conmigo. Las palabras le dolieron. Regresaron al edificio de Naomi al amparo de la noche. Naomi los esperaba con los brazos cruzados y la mirada aguda al ver a Andrew. No lo invitó a entrar. Tú traes tormentas, dijo con tono seco. Andrew la miró fijamente. Yo traigo protección. Tú traes peligro, respondió Naomi. Y el peligro persigue a los niños. Dentro, Sabrina caminaba de un lado a otro por la pequeña sala mientras Naomi alimentaba a los gemelos, susurrándoles suavemente. Cada sonido del exterior la hacía sobresaltarse. Cada sombra le parecía más pesada. Naomi se dio cuenta. «No te sientes segura», dijo. «No me he sentido segura en años», respondió Sabrina. «Pero esto es diferente». Naomi asintió lentamente. «Ahora es más fuerte». Esa noche, Naomi no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando la calle, contando los coches desconocidos, escuchando la respiración de la ciudad. Al amanecer, encendió la radio en silencio. Informes no confirmados de aumento de la actividad delictiva. Apretó con fuerza la taza que tenía en la mano. El teléfono de Andrew volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje venía acompañado de una foto. Una imagen borrosa de la entrada del hospital. El cochecito de los gemelos apenas se veía. Andrew se quedó helado. Llamó a Sabrina inmediatamente. «Tienes que hacer las maletas», le dijo. «Esta noche nos mudamos». «No», respondió ella al instante. «No vamos a huir por tu culpa. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente», le interrumpió ella. «Cada vez que he confiado en ti, todo se ha venido abajo». Andrew cerró los ojos. «No se trata de confianza», dijo. «Se trata de sobrevivir». Un fuerte estruendo resonó en el pasillo fuera del apartamento de Naomi. Naomi se puso en pie al instante. «Sabrina», siseó, «coge a los niños». La puerta se astilló hacia adentro. Gritos, pasos pesados, caos. Sabrina agarró a los gemelos, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras Naomi la empujaba hacia la habitación trasera. La casa segura había sido violada. La puerta se partió con un sonido como el de un árbol partiéndose en una tormenta. La madera crujió y las bisagras chirriaron. La cerradura se rompió. Naomi gritó una vez, aguda, instintiva, y entonces el apartamento se llenó de botas y voces elevadas. Las sombras inundaron el pasillo, bloqueando la luz, bloqueando el aire. Sabrina no pensó. Actuó. Cogió a Lucas y Mara al mismo tiempo, sus gritos de sorpresa atravesando el caos, y se dirigió hacia la habitación trasera. Su corazón latía tan violentamente que pensó que podría salir disparado de sus costillas. «¡Naomi!», gritó. «¡Vete!». Naomi le gritó. «¡Ahora!». Sabrina apenas dio 2 pasos. Una mano la agarró por el hombro por detrás y la tiró hacia atrás. Tropezó, girando lo justo para evitar que los gemelos se le resbalaran de los brazos. Lucas empezó a gritar. Mara se aferró a su camisa, clavándole los diminutos dedos. «Por favor», gritó Sabrina, con la voz quebrada, «solo son niños». El hombre que la sujetaba dudó. Solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que otro diera un paso al frente. «Las órdenes son las órdenes», dijo con tono seco. Sabrina cayó de rodillas, encogiéndose sobre los gemelos, con el cuerpo doblado instintivamente para protegerlos. Los envolvió con sus brazos, dándoles la espalda y apretándolos con fuerza. «No», suplicó, «llévame a mí en su lugar». El golpe fue fuerte y repentino. El dolor le recorrió el hombro y luego el costado. Jadeó, sin aliento, pero no se movió. Apretó más fuerte, presionando a Lucas y Mara contra su pecho, con la mejilla contra el pelo de Mara. Lucas sollozaba, con su pequeño cuerpo temblando. «Mamá», lloraba. «Mamá, estoy aquí», susurró Sabrina, forzando las palabras entre dientes apretados. «Te tengo, te tengo». Otro golpe y luego otro.
La habitación se difuminó por los bordes. El sonido se desvaneció como las olas que se retiran de la orilla. Sabrina saboreó la sangre. Le ardían los brazos. Sentía las piernas entumecidas. Aún así, no se movió. A pesar de todo, los siguió abrazando. La puerta principal volvió a estallar hacia adentro, esta vez con un sonido diferente. Más fuerte, más pesado. La voz de Andrew atravesó el apartamento como una navaja. «Aléjate de ellos». Todo se congeló. Andrew estaba de pie en la puerta, flanqueado por hombres que no dudaban, que se movían con brutal eficacia. Los atacantes se dispersaron instintivamente, retirándose ante el repentino cambio de poder. Andrew cruzó la habitación en segundos. La visión de Sabrina en el suelo, acurrucada alrededor de los gemelos, con sangre manchándole la sien y el cuerpo temblando, le impactó más que cualquier bala. «Llama a una ambulancia», gritó al teléfono, arrodillándose a su lado. «Ahora mismo». Sabrina levantó la cabeza débilmente. Sus ojos encontraron los de él. «Llegas tarde», susurró. Las palabras le destrozaron. «Ya estoy aquí», dijo Andrew con voz ronca. Extendió la mano hacia ella, pero se detuvo, aterrorizado por hacerle más daño. «Estás a salvo. Ellos están a salvo». Ella negó levemente con la cabeza. «No los toques», murmuró. «Prométemelo». Andrew tragó saliva. «Te lo prometo». Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Andrew se levantó lentamente y se volvió hacia el hombre que había dado las órdenes. La ira lo invadió, ardiente y familiar, exigiendo liberarse. Apretó la mano a un costado. Por un instante lo consideró. La vieja manera, la manera rápida, sangre por sangre. Luego miró a Sabrina, la forma en que había usado su propio cuerpo como muro, la forma en que había elegido el amor por encima de la supervivencia, sin dudarlo. Algo dentro de él se rompió. «Llévenlos con vida», dijo fríamente. «A todos ellos». Sus hombres dudaron solo un momento y luego obedecieron. Cuando llegó la policía, Andrew ya estaba otra vez al teléfono. Esta vez hablaba con calma, con claridad, nombrando a personas a las que había protegido durante décadas. Los acuerdos se rompieron, las alianzas se derrumbaron. El imperio se resquebrajó. Sabrina apenas se dio cuenta de nada. Sintió que unas manos la levantaban, voces que la llamaban, luces demasiado brillantes y giratorias. Lucas y Mara lloraban mientras se la llevaban. Sus voces se desvanecían en ecos de pánico. «Quédese con nosotros», dijo un paramédico con urgencia. «Lo está haciendo muy bien. Manténgase despierta». Sabrina intentó responder, pero la oscuridad la arrastraba hacia abajo. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, Andrew se quedó paralizado en la acera, viendo cómo las luces rojas desaparecían en la noche, por primera vez en su vida, y entendió exactamente lo que valía el poder. Nada si no podía proteger a las personas que amaba. Dentro de la ambulancia, los ojos de Sabrina se cerraron mientras un médico le presionaba el costado. «La estamos perdiendo», dijo alguien. «Necesita cirugía», respondió otra voz. La ciudad rugía a su paso en rayos de luz, y todo pendía de un hilo. El hospital olía a antiséptico y a noches de insomnio. Andrew se sentó en la silla junto a la cama de Sabrina y no se movió. Pasaron las horas, luego más. Las enfermeras iban y venían. Las máquinas zumbaban suavemente, constantes e implacables. En algún lugar del pasillo, un niño lloraba. En otro lugar, un televisor murmuraba las noticias de la noche. Andrew no oía nada de eso. Observaba cómo respiraba Sabrina. Su rostro estaba pálido contra la almohada blanca. Un leve hematoma oscurecía su sien. Vendajes envolvían su hombro y sus costillas. Sí, cada leve subida y bajada de su pecho le parecía una misericordia que no se había ganado. Cuando el cirujano finalmente regresó, Andrew se levantó tan rápido que la silla rozó ruidosamente el suelo. «Está estable», dijo el médico. «Detuvimos la hemorragia a tiempo. Ha perdido mucha sangre, pero es fuerte. Si no hay complicaciones, despertará en unas horas». Andrew asintió con la cabeza. Su garganta se negaba a funcionar. «¿Y los niños?», preguntó. «Están bien», respondió el médico, conmocionado pero ileso. Andrew cerró los ojos. Por primera vez desde que habían derribado la puerta,
Desde que el sonido de la madera al romperse había destrozado la noche, se permitió respirar. Naomi apareció en la puerta cerca del amanecer. Parecía más pequeña de lo que Andrew recordaba, envuelta en un cardigan prestado, con el pelo recogido apresuradamente, el cansancio grabado profundamente en su rostro, pero sus ojos eran agudos, evaluadores. No le dio las gracias. Tampoco le acusó. Simplemente dijo, «Te quedaste». Andrew asintió. «No me voy». Naomi lo estudió durante un largo momento. «Los hombres como tú siempre dicen eso». «Lo sé», respondió él en voz baja. Ella miró más allá de él, a Sabrina, inconsciente pero viva, y luego a la pequeña figura que dormía en la unidad pediátrica al otro lado del pasillo. Lucas se acurrucó junto a Mara, con el brazo protectora sobre ella. La voz de Naomi se suavizó. «No dudó», dijo, «ni siquiera por un segundo». «Lo sé», dijo Andrew. Ella no pensó en sí misma. «Lo sé». Naomi volvió a mirarlo, con la mirada firme e inquebrantable. «Así que, si te vas a quedar», dijo, «no podrás ser quien eras». Andrew la miró a los ojos. «No lo seré». Esa mañana, mientras la ciudad despertaba sin saber que un imperio se estaba derrumbando, Andrew hizo unas llamadas que perseguirían al mundo del Hampa durante décadas. Dio nombres, firmó documentos, entregó cuentas, raíces, almacenes, hombres que le habían jurado lealtad de por vida. Su abogado llegó pálido y furioso. Su consejero le suplicó. Su teléfono no paró de sonar. Andrew los ignoró a todos. Al mediodía, comenzaron a aparecer los titulares. Por la noche, la palabra Montero significaba algo diferente. Andrew regresó al hospital antes del atardecer y se sentó de nuevo en la misma silla. Sabrina se despertó poco después de medianoche. Fue algo insignificante, un pequeño tropiezo en su respiración, un parpadeo bajo sus pestañas. Pero Andrew lo vio inmediatamente. Se inclinó hacia adelante, temeroso de tocarla. «Sabrina», susurró. Ella abrió los ojos lentamente, al principio sin enfocar. La confusión nubló su expresión. Le siguió el dolor, luego la memoria. Se tensó. Su mirada se dirigió rápidamente a los monitores, a la vía intravenosa, a la habitación desconocida y luego a él. «¿Qué haces aquí?», preguntó débilmente. Andrew tragó saliva. «Me quedo». Ella intentó incorporarse y hizo un gesto de dolor. «Los niños», dijo, presa del pánico. «¿Dónde están?» «Están a salvo», respondió él rápidamente. «Están aquí». Naomi está con ellos. Sus hombros se relajaron aliviados y las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus sienes. «No deberías estar aquí», dijo ella después de un momento. «Lo sé», respondió Andrew, «pero estoy aquí». El silencio se extendió entre ellos. «No puedes arreglar esto», dijo ella finalmente, con voz tranquila. «No puedes borrar años con una sola noche buena». «No estoy intentando hacerlo», dijo él. Ella estudió su rostro, buscando la crueldad familiar. El control. Lo que encontró la inquietó. «Los delataste», dijo en voz baja. «Sí, destruiste todo lo que habías construido». «Sí, ¿por qué?». Andrew miró al suelo. Porque cuando entré en ese apartamento y te vi en el suelo», dijo lentamente, «me di cuenta de que el poder no te salvó. No lo salvó. Tú lo hiciste». Ella contuvo el aliento. «Pasé mi vida creyendo que el miedo era protección», continuó él, «que la distancia era seguridad. Estaba equivocado». Sabrina cerró los ojos. «Cuando me despierte mañana, no habrá cambiado nada», dijo ella. «Lo sé», respondió Andrew, «pero yo sí cambiaré». Pasaron los días. Sabrina se recuperó lentamente. Naomi nunca se apartó de su lado. Lucas y Mara la visitaban todas las tardes, subían con cuidado a la cama y le susurraban historias y preguntas. Al principio, Andrew observaba desde la distancia, no traía regalos, no hacía promesas, simplemente aparecía. Se sentaba en la silla, leía en silencio y solo hablaba cuando le hablaban. Cuando Lucas le preguntó quién era, Andrew se arrodilló y dijo, «Soy alguien que cometió errores».
Lucas lo pensó seriamente. Mamá dice que los errores son la forma de aprender. Andrew sonrió con tristeza. Ella tiene razón. Cuando Mara se subió a su regazo durante una visita y se quedó dormida sin miedo, Andrew no se movió durante una hora. Desmanteló lo que quedaba de su imperio metódicamente, sin regatear, sin protección. Cuando las autoridades le preguntaron por qué, respondió simplemente, porque estaba mal. Semanas más tarde, Sabrina se paró en la ventana del hospital viendo caer las hojas del otoño. «Podrías irte», dijo ella, «empezar de nuevo en otro lugar». Andrew negó con la cabeza. «No merezco un nuevo comienzo». Ella se volvió hacia él. «No te pido que te quedes para siempre». «Lo sé». Ella dudó y luego dijo, «Te pido que te quedes ahora». Andrew asintió. «Es suficiente». Salieron juntos del hospital, no como amantes, ni como una familia todavía, sino como algo frágil y real. El futuro les esperaba, incierto e inconcluso. Pero por primera vez, nadie huía. Y eso era suficiente. Sabrina se dio cuenta, mientras veía a Lucas perseguir las hojas caídas y a Mara reír, de que la familia no era sangre, era sacrificio. Y por primera vez, Andrew Montero estaba dispuesto a pagar el precio. Si esta historia te ha emocionado aunque sea un poco, no dejes que termine aquí. Pulsa el botón «Me gusta» para ayudar a que esta historia llegue a alguien que la necesite. Suscríbete a este canal para ver más historias emotivas sobre el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades. Activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo nuevo en cuanto se publique. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Tu ciudad, tu país, lo leo. On